Hola Noelia, buenos días. Muchas gracias por participar en este proyecto de conversaciones con el artista desde casa, para contar un poco tu experiencia en Genalhuacil. Nada, gracias a vosotros. Ya sabéis que Genalhuacil tiene mi corazón, entonces lo que necesitéis, siempre estaré ahí. Tu trabajo en Genalhuacil, en los encuentros de arte de 2018, se titulaba Natural Background. Y claro, observando la trayectoria de tu trabajo en los últimos 20 años, me resultaba como bastante distinto, ya que en los trabajos anteriores era muy presente la figura humana o, digamos, el retrato humano. Y claro, empecé a investigar un poco el por qué se te había ocurrido hacer eso, pero claro, si lo quieres contar tú mejor, seguramente. Vale, pues mira, realmente lo que tú tienes toda la razón. Natural Background lo que hizo fue que yo saliese de mi zona de confort. Una zona de confort, pues bueno, urbanita, siempre ligada con el elemento humano, siempre controlándolo todo, porque yo, bueno, podía controlar a las personas, podía controlar la ubicación, y de pronto me encuentro con un reto como es enfrentarme al género del paisaje, algo que yo siempre he admirado mucho, pero que realmente nunca era capaz de acercarme a él. Pues no sé, tal vez pues por comodidad, porque ya estaba más ligada a otro tipo de fotografía. Que cuando surge yo creo que casi la necesidad por mi parte, ¿no? de estar en esos encuentros de arte, pues se me ocurre la idea de algo que aunque parezca que no, pero sí que había estado investigando desde hacía años. Ya en la serie de Algo Prestado, si recuerda, Antonella, Y la aparecía ya un recuerdo, vi la fondo exposición en la pictórico, galería. exactamente, ya aparecía un fondo pictórico a través de una novia, de esos retratos, para mí, añejos, ¿no? De esos paisajes inventados, pintados, de los típicos estudios fotográficos que podemos encontrar en cualquier parte, en cualquier barrio y en cualquier ciudad. Entonces, fíjate cómo ese estudio de los fondos, de lo fingido, del paisaje como fondo, ¿no? Ya que el paisaje como género apareció mucho más adelante, no simplemente servía como fondo. Yo ya en el siguiente proyecto, en carta de visita, sigo trabajando el tema del fondo fotográfico y ahí sí mezclo lo que es el tema de la presencia y la ausencia, cosa que también utilizo en Genalhuacil, la presencia y la ausencia. Aparecen unas fotos con una presencia, una narrativa a través de la figura humana, pero terminamos con una fotografía donde ya no aparece la figura, pero sí la presencia de la figura, pues a través de la huella que puede dejar esa figura. Todo ello me lo llevo también al siguiente proyecto, que es el de Portrait, que ahí sí que lo que hago es documentar, ya sin figura humana, esos fondos fotográficos. ¿Y qué hago con esos fondos? Todas estas piezas eran las que estaban reunidas en la exposición de Sobre el Fondo que pudimos ver en el Centro Cultural Provincial, ¿verdad? Exactamente, ya digamos como final, la parte superior de la sala, Sí. ahí donde se podía ver ya ese recorrido sobre el fondo, donde la ausencia humana es lo que me interesaba, ya que me marcaba la presencia que había existido. Todo ese concepto creo que lo vi bastante claro con el tema de Genalhuacil, porque bueno, Genalhuacil al fin y al cabo es un fondo en sí mismo. Es cierto. Es Ese paisaje que se ve desde la Plaza del Pueblo, sobre el Valle de exactamente. Genal, ese Entonces, horizonte, ¿no? Muy es, sublime. Y claro, es no sé, yo creo que lo que tú dices, ¿no? La palabra que has usado, ese romanticismo, ¿no? Del siglo XIX nos envuelve totalmente. Entonces, digo, bueno, puedo trabajar la idea igual que está la idea del cuadro dentro del cuadro, el fondo dentro del fondo. Crear un fondo dentro de ese magnífico fondo natural que tenemos con Genalhuacil. y utilizar como un lenguaje metafotográfico, ¿no? Mezclar distintas Exactamente. disciplinas y claro, en ese telón teatral se funde lo que es la fotografía con la que es la pintura dentro. Pero te quería hacer otra pregunta con respecto Sí, a eso, ya que recuerdo que tuviste hace unos años una serie que está dedicada a la comedia del arte. sí. En el caso, el hecho de querer utilizar el fondo de teatro es porque
también te interesa, digamos, hacer referencia a ese otro tipo de arte o solamente con respecto a la pintura y lo que hablas de los fondos de archivo de los estudios de fotografía? Yo realmente esa vinculación que tuve con el teatro fue más tal vez humana que genérica. La verdad es que me acerqué más por el aspecto humano y bueno, esa teatralidad que llevamos en nuestro día a día. No es por el espacio escénico, digamos, en sí, o como Mm, esa... para mí fue una excusa. No, no fue o sea, para mí la escenografía en la que vivimos, ¿no? Bueno, Entiendo. pues lo he dicho, ¿no? Ese teatro en el que vivimos día a día y ese papel que tenemos que jugar. Fue más vinculada al concepto hacia esa idea. Claro, es que también, por ejemplo, te quería preguntar, ya que mucha de tu obra que conocía estaba muy vinculada a todo el discurso de género y también pues mucho de tu trabajo sobre la identidad o la ausencia, ¿no?, de las personas, pues estaba muy vinculado con esto. En este caso, tú has dicho que eso, que querías salir de tu zona de confort, que te lo ha inspirado también el paisaje, y yo creo que ha sido como un gran acierto, pero en el caso de Genaro Alguacil. Pero claro, me preguntaba, ya que la mayoría de los artistas lo que buscaban era un poco hacer un proyecto participativo, interactuando con la gente del pueblo. Como tú siempre eres una persona que hacía mucho retrato, en este caso, ¿por qué elegiste, o sea, bueno, lo has dicho, de por qué elegido el paisaje, pero ¿por qué has decidido en ese momento no utilizar la presencia humana? Bueno, fíjate que al final sí que la uso, Sí, un porque poco la sí. gente recurre a mi obra para fotografiarse, autorretratarse en Sí, ella. sí, sí. Entonces, fíjate que el fin del retrato, al final, está en mi obra. Sí, claro, además la obra principal, ¿no?, que tiene la escala, además se ve claramente la escala para que entre la persona. Yo creo que es importante, además fue una obra que realmente maduró estando allí. Yo tenía pensado hacer, por supuesto, ese gran fondo, ¿no?, que, Ujú. que estuviera allí con nosotros físicamente, pero por supuesto ese lenguaje fotográfico de la obra colgada sobre la pared también la quería usar. Entonces, aparte de ese fondo, acuérdate que también tenía esas imágenes que dejaba caer a modo de telón, Sí, sí, sí. minimizadas, ya no con Como si fuese ese... un fondo fotográfico de estudio, digamos. Exactamente, pero ya con unos tamaños más asequibles. Y luego solo una obra estaba enmarcada. Y Sí, esa sí. obra, en principio, no, yo no tenía pensado que enmarcar ninguna obra, pero la vi tan ligada al tema pictórico que creía que necesitaba unos márgenes y también necesitaba un tamaño como más pequeño para que el espectador tuviera digamos, esa sensación de lo pictórico y lo fotográfico y delimitar con un marco la propia Y como si fuese fotografía. una pequeña pintura de paisaje, pero era una Exactamente, es fotografía. como rendir un homenaje, ¿no?, al fin y al cabo, a la pintura con la que, bueno, gracias a ella y a su investigación, pues he llegado a mi proceso fotográfico. Claro, al final, pues también todos estos trabajos tienen una continuidad, una convergencia con tu trabajo anterior en ese sentido. Es Sí, que cuando tú lo explicas es mucho más fácil, ¿no? Además, eh, son todos conceptos que son muy fascinantes, ¿no?, y de reflexionar, y la verdad, pues eh, me gustó muchísimo la obra, además la presentación de la obra y el hecho que estás comentando también de la fotografía enmarcada es como cerrar el círculo, ¿no?, de toda esa reflexión, me parece muy acertado. Bueno, fíjate que el propio fondo, al llevar el portafondo, enmarca en cierta medida ese gran fondo, ¿no?, sí, que sí, nos enmarcaba a claro. nosotros mismos. Claro, que el mismo pueblo que es casi como una postal. Que es como exactamente, es una postal dentro de una gran postal. Bueno, te quería preguntar ahora en estos días de confinamiento, que esperemos que pronto llegue a su fin, poquito a poco esperemos, Sí. te quería preguntar cómo habías estado transcurriendo tu tiempo y si toda esta circunstancia vital de aislamiento, de tener que pasar mucho tiempo en la casa, te ha inspirado a algún tipo de obra, algún tipo de proceso creativo en este preciso momento. Me imagino que has tenido pues eso, que compaginarlo con tu trabajo como profesora, la Escuela de Arte San Telmo de nuestra ciudad,
tu familia, con todas tus obligaciones, pero quería saber un poco eso. Pues mira, yo cuando empezamos la cuarentena pensaba que iba a ser muchas cosas, amontoné libros y no me ha dado tiempo a tanto. La verdad es que los días, las horas, los días han ido transcurriendo tan rápido dentro de la lentitud, ¿no? Y bueno, de estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Pero yo creo que no he hecho ni la mitad de todo lo que quería hacer. Lo positivo es que he sacado un proyecto fotográfico adelante. Digo, bueno, este encierro me va a ayudar a hacer un trabajo que de eso estoy muy contenta, muy orgullosa. Que fíjate que vuelvo a hablar un poco de Genalhuacil, porque tú ya sabes que yo tengo dos hijas y yo nunca había fotografiado a mis hijas porque tampoco ni sentía la necesidad de fotografiar esa etapa infantil ni nada. Pero ya en Genalhuacil tuve esa conexión con mi propia familia, ¿no? Con mis propias hijas, ¿Tú fuiste que con una de tus las hijas obras, allí? sí, yo fui con mi familia al completo. Allí Es lo que eso, disfrutamos todo. es que eso es algo muy especial en Genalhuacil, que cuentan muchos artistas. El hecho de que la artista pueda ir con su familia es Es algo que se muy valora muchísimo. importante. Y te digo una cosa, mis hijas no paran de hablar de Genalhuacil y no paran de hablar de volver a Genalhuacil. Lo mismo me decía Lola, que agradecía mucho el hecho de haber podido ir con sus Sí, hijos. es realmente muy importante porque al final Genalhuacil nos hace sentirnos parte de ello, pero no solo yo como persona, sino como familia, ¿no? O sea, mi marido y mis dos hijas disfrutaron igual que yo y tienen ese recuerdo y, bueno, especialmente eso, mis hijas no paran de recordarme sus vivencias en ese espacio tan maravilloso. Claro, que para un niño es algo muy especial, es como un gran viaje, algo distinto de su rutina de su casa. Y tal vez por ese viaje tan especial hizo que tuviera esa vinculación con mis hijas. Tal recuerda la exposición de todas que comisarió en Malo Estudio en el rectorado de Sí, la universidad. sí. No sé si recuerdan la obra que yo llevaba, que estaba hecha en Genalhuacil. También, bueno, aparte del propio proyecto que llevé a cabo allí, pues hice unas obras ya personales y ahí fue donde por primera vez, o sea, en Genalhuacil fue donde primera vez retraté yo a mis hijas. Y esa obra, por ejemplo, fue esa exposición, una obra, bueno, pues la verdad es que maravillosa, donde también me servía de la figura y el fondo para crear esa composición. Y bueno, a partir de ahí ya he creado ese vínculo fotográfico con mis hijas y he utilizado a mis hijas en esta última obra, que además de estar confinada aquí en casa, pues han sido unas maravillosas modelos. Y en Instagram, por ejemplo, colgué pues una de las imágenes donde sigo haciendo referencia, aunque de una forma más artificial, a la naturaleza, ¿Y que este sigo proyecto lo has vinculada. pensado para que sea digital o lo vas a exponer o lo vas a producir y exponer? Bueno, tenía un proyecto cerrado, que no sé si finalmente se llevará a cabo. Si finalmente se lleva a cabo, se expondrá. Pero Igual que todos, que tenemos todas las exactamente. cosas aplazadas, suspendidas. A ver, si sigue todo adelante, pues sí Tú tendrá sigue su pensando soporte físico. que la cultura necesita ese contacto físico, esa experiencia personal que ya no se puede trasladar a otros canales. Es que, vamos a ver, lo virtual está muy bien para obtener información, pero al fin y al cabo nuestra humanidad es física Claro, y necesitamos, ¿no?, ese contacto con las personas, con las obras y con todo lo que nos rodea. totalmente. Y además ese intercambio también intelectual con los artistas, las personas, el público en general. Muchas veces el hecho de dialogar con otra persona nos pone en cuestión a nosotros mismos, nos hace reflexionar lo que podemos hacer mejor o lo que estamos haciendo ya bien y es lo que de verdad le llega a los demás. Y yo creo que eso es algo también muy importante que no hemos comentado en Alguacil, la convivencia de los artistas, ¿eh? Ah, Eso pues para sí, mí me enriqueció muchísimo el volver a estar con personas que ya conocía y el conocer a nuevas personas. Lo que tú dices, esos diálogos, esas risas, esas experiencias vividas, para mí fue maravilloso, de verdad. es que, claro, en ese momento yo creo que sale también mucho la personalidad de cada uno, incluso las inquietudes
que son similares pero distintas, porque a lo mejor Exacto. también muchos se encuentran en etapas vitales distintas, convive gente pues más mayor, más joven, gente que ya tiene familia, gente que no tiene, con gente mayor que vive en un pueblo de esas dimensiones o con ese Sí. estilo de vida, que no tiene nada que ver con la vida frenética a la que estamos acostumbrados Sí. aquí en la ciudad. Vamos. Yo la verdad es que esa convivencia es que enriquece tanto que lo agradezco muchísimo. Pues esperemos que también este año se reciban muchas solicitudes y que el proyecto siga adelante por otros 25 años más. De hecho, creo que este año se celebra justamente el 25 aniversario y la verdad, para muchos, para 100 años más, esperemos. Yo no lo dudo, porque además es un proyecto que se ve que funciona tan bien y luego te acogen tan bien, Antonella, es que te acogen tan bien en Ya, el pueblo. ya. Ya no Te sientes solo en tu propia casa y todo el pueblo es una exactamente. gran familia, es así. Y eso no es las personas que están más próximas a ti, como puede ser el alcalde, no, no, es un todo. Sí, sí, Te es hace un todo sentirte mágico. maravillosamente, sí. De hecho, en este proyecto hemos estado entrevistando también a Carlos Re, no sé si lo conoces, que es un artista No, que vive en el pueblo, que tiene una tele en el pueblo. Es una persona muy, muy peculiar, muy interesante. Cuando vuelvas, pues te sugiero ir a visitar su atelier, es muy bonito. La ventana de su atelier es, a mí me recordó muchísimo tu telón, vaya. ajá. Bueno, para ir avanzando un poco con nuestra conversación, te quería preguntar acerca de las políticas culturales que se están desarrollando ahora en este momento para apoyar la arte visual, los artistas en general, la cultura. Tú eres una persona que por tu trabajo pues está muy siempre vinculada, involucrada con los artistas emergentes desde su formación hasta un poco pues ese punto, ¿no? En ese momento en los que necesitan ellos dar un poco el salto hacia la autonomía, pasar desde el momento de formación hacia ya pues el mercado del trabajo o otro entorno menos protegido Ah, exactamente. y, Sí, sí. y claro, hablábamos con muchos artistas del hecho de que muchas políticas culturales pues apoyan a los artistas emergentes. Vosotros en vuestra escuela lo hacéis genial. Pues eso, te quería preguntar, ¿dónde crees que debería de ser el camino en estos tiempos? ¿Hacia dónde deberían de ir los tiros? ¿Y qué piensas que vais a hacer vosotros en esta circunstancia tan especial que estamos viviendo? Bueno, pues yo creo que en estos pocos meses que han pasado se ha ennegrecido todo mucho, se ha oscurecido todo. Hay que poner un poquito más de voluntad y desde luego los artistas la ponen, eso está claro, ¿no? La ponen con sus obras y con su trabajo, pero el artista necesita apoyo. Eso es que no cabe duda. Y no es solo crear concursos, no es solo crear becas, que por supuesto están muy bien porque gracias a ellas se produce el trabajo. Es también la compra de la propia obra. Un artista necesita vivir de su trabajo, necesita que sus obras estén en colecciones, ya no solo por ese aporte económico que por supuesto que los artistas comen igual que todo el mundo, sino porque siempre que entra una obra en una colección, esa obra ya está viva toda siempre. Una obra dentro de una colección, ya sea pública o privada, Existe, ¿no? Está documentada, está archivada. siempre está viva porque tu obra cada X siempre sale al exterior. Pues cada año o cada 2 años tu obra suele estar seleccionada para una exposición. Entonces, siempre tiene una vida. Y yo creo que eso también es muy importante. Está muy bien que aunque veo que está bastante congelado el tema de los concursos, de las becas, yo creo que General Alguacil ha sido uno de los primeros que ha plantado cara, ¿no? a esta Pero y sigue pandemia. apostando por... Exactamente, que lo veo muy valiente, ¿no? Y ha dicho, bueno, pues aquí estamos y seguimos apoyando a los artistas. Creo que habría que empezar ya a abrir esos premios y concursos que se han cerrado por culpa de la pandemia,
porque, bueno, igual que estamos haciendo una videoconferencia ahora, creo que un jurado se puede reunir también y Totalmente. valorar un trabajo, ¿no? Para empezar a activar lo que se ha quedado parado tanto tiempo y también la compra de arte, o sea, la compra de arte por parte de, no solo ya de coleccionistas, sino por parte de instituciones, para que esa obra, como tú dices, no solo esté documentada, sino que también tenga una vida después de Claro, su al final creación. los artistas lo que necesitan son exposiciones, catálogos, Exactamente, comisariados, dar a conocer su trabajo, tener su propia página web, pero que eso también esté respaldado eh, por trabajos expositivos o de libros o en general. De hecho, toda la labor que hacéis vosotros expositiva en vuestra sala de exposición, en vuestra escuela de arte, es fundamental para hacerle entender a vuestros alumnos el sistema, para hacerle entender que tienen que crear un proyecto artístico, cómo se desarrolla y en general, pues cómo se comunica tu idea hacia el exterior. Ese punto, ¿no? Es tan importante yo y lo tengo muy claro, tal vez pues porque tengo esa doble visión, ¿no? De docente, de artista, y yo les enseño pues desde cómo, por supuesto, cómo se prepara un dossier, pero un dossier pues de cara al público, ¿no? De cara a una beca, a un premio, les enseño cómo tienen que enmarcar, porque la gente no sabe enmarcar o no tiene gusto o no, y no le saben ni tengo siquiera qué hasta un papel muestrario, fotográfico, ¿no? exactamente, no solo ya el papel, sino en un simple marco. Yo tengo un muestrario de marco en la escuela para que ellos vean lo que se puede y lo que no se puede usar, que no tengo Lo que pega y lo materiales, que no. exactamente, es que gusto hay para todo, entonces es muy importante que ellas vean que el protagonista es la imagen fotográfica, Claro, no es el marco. claro. Y les enseño pues a crear un currículum artístico. Claro, Es creo que que son me hace pasos que gracia. se pierden porque a mí no me lo enseñaron y yo perdí mucho tiempo aprendiendo eso. Entonces intento que ellos no pierdan tanto tiempo y tengan luego, pues, una vez que terminan los estudios, que de pronto es lo que tú dices, se encuentran solos, no están acostumbrados, que lo llevamos de la manita, lo soltamos y se pierden. Entonces, bueno, que tengan esas herramientas para ellos saber trabajar. Creo que cuando los alumnos comienzan a estudiar fotografía, no saben dónde se están metiendo. Yo siempre le digo, vamos a ver, toda carrera artística Tienes que tener mucha vocación. conlleva mucho dinero, no solo vocación, sino que también conlleva dinero. No es solo comprarte una cámara, comprarte un ordenador que responda al tamaño de tus imágenes, es que las imágenes no se quedan en una pantalla, nosotros hacemos pruebas de impresión, nosotros marcamos, y como tú dices, ya no solo nos quedamos en los marcos, que ya son caros enmarcar, ya es caro enmarcar, sino que tienen que conocer otro tipo de soporte. Y otro tipo de Claro. soporte, tú ya sabes que nos estamos moviendo en... Pero La es que fotografía es fíjate, muy cara de montar. en nuestra vida han cambiado muchísimo, porque a lo mejor a un fotógrafo de hace 20 años tú le hablas de fotografía digital y estaba totalmente metido en la fotografía analógica pura y dura. Es que Anda, que decirle a un fotógrafo con unas alfileres colgar una foto directamente a una pared y se desmaya. ya. Bueno, y manera de colgar de todo tipo, pero eso es cierto. El cambio tecnológico que ha habido en las artes, especialmente el arte audiovisual y en el vídeo, ¿quién se Sí. imaginaría de no tener que cortar la película para para el montaje de una película? Hace 20 años o pues todavía existía ese tipo de trabajo. Y que Bueno, tiene su encanto, ¿eh, Antonella? Que nosotros en la ya, escuela lo seguimos trabajando. Ah, y también quería comentar que al final tú lo has comentado un par de veces, yo no te he dicho nada, el tema de expositivos en la escuela. Nosotros siempre intentamos llevar a la escuela antiguos alumnos que tengan ya una carrera y, por supuesto, artistas actuales para que los alumnos se nutran de lo que realmente se hace en la calle. Bueno, y de mis compañeros de Genalguacil, tú ya sabes que estuvo Violeta Niebla, que nos hizo una exposición maravillosa. sí. Eugenio Rivas, que bueno, cerró el año pasado con una exposición grandiosa. Entonces también la importancia de que el alumnado vea lo que se trabaja en la calle a Sí. través de estos grandes artistas Es malagueños que que te tenemos. digo, a mí me encantó vuestra sala. Yo no sé si tú lo recuerdas, hice una exposición con Florencia Rojas que se llamaba El Villor Mirror. Claro, claro que sí. Y la verdad, a mí eso me sirvió mucho también porque era la primera vez que trabajaba con un artista más o menos de mi edad, más joven, acostumbrada a trabajar siempre con un artista como más consagrado, trabajar con un artista más emergente, mucho más difícil porque ese recorrido
o ese lenguaje, lo mismo, él te lo está contando, pero que entre el diálogo entre los dos, pues como que se construye, ¿no? Incluso se da un paso más en tu... y te digo, toda esa sala que tenéis es totalmente un lujo. Toda esa labor que hacéis de contemporaneidad en vuestra escuela es absolutamente admirable. A mí, de todas las muchísimas gracias. formativas que se hacen en Málaga, vuestro trabajo, al igual que lo decíamos el otro día con Violeta y Alessandra, toda la labor que se hace en el contenedor cultural, con Tecla, Es verdad. todo eso es lo que le da la savia a la vida cultural de nuestra ciudad, por lo menos a los que tenemos cierto tipo de inquietudes. Creo que vosotros lo cumplís 100%. Te quería hacer una última pregunta, que es, ¿cuál es tu lugar favorito en Benaguacil? ¿Dónde te gustaría volver? Verás, mi lugar favorito, claro, que lo más obvio decir es que Benaguacil es tu lugar favorito, ¿no? Porque como te envuelve a 360 grados, pero eso te voy a decir el lugar que me dejó totalmente con la boca abierta, literalmente, con la boca abierta, y fue el museo. Pero no porque, no sé, como artista me sienta ligada al museo, sino porque no me imaginaba que ese espacio existiera en un pueblo tan pequeño, ¿no? Tan a trasmano, y era tan profesional, tan bien equipado, hecho con tanto amor y con tanto cariño, donde las obras lucen de una manera espectacular. Entonces, yo creo que más que mi lugar favorito, que al fin y al cabo es por donde uno va andando en Benaguacil y por donde va contemplando no sé, esas lindes, ¿no?, que te envuelven, fue lo que más me quedé muy perpleja fue con el museo, porque más quisiera muchos museos tener... ese equipamiento y ese planteamiento. Un proyecto pequeño y virtuoso. Exactamente, me dejó perpleja. Sí. Pues que eso está claro, con el esfuerzo, con el cariño, con el amor, la pasión y en general con el compromiso y teniendo clara la estrategia de donde tú quieres llegar, se consigue lo que uno desea. Desde luego. Pues también el museo es uno de mis sitios favoritos, lo estuvimos también comentando con otros artistas. Pues nada, Noelia, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos dedicado, por haber compartido tu experiencia en Benaguacil con nosotros y esperamos vernos pronto. Que pronto abran los museos. Sí, seguro que ya mismo nos podremos dar ya ¿no? Ese calor humano, aunque no sean abrazos, pero bueno, al menos que no dejemos ya de tanta videoconferencia y seguro que en poco tiempo que nos reduzcan los 2 metros de distancia. Pues nada, un saludo, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós, chao.